Hola, voy a compartir con ustedes una teoría acerca del uso del teorema de Pitágoras, pero no para calcular distancias ni para calcular áreas, sino para calcular volumen. Como ustedes saben, hasta el momento el teorema de Pitágoras se ha utilizado para el cálculo de distancias y también para el cálculo de área de las figuras dibujadas sobre los catetos y la hipotenusa. Es decir, lo que dice básicamente el teorema de Pitágoras es que el área de la figura dibujada sobre la hipotenusa, en este caso un cuadrado, es igual a la suma de las áreas de las figuras dibujadas sobre los catetos, siempre y cuando sea un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y lo que tenemos es que si este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado. Si tenemos un cuadrado, en este caso mide 3 unidades, y acá un cuadrado que mide 4 unidades y un cuadrado acá en la hipotenusa que mide 5 unidades, y calculamos sus áreas, es decir, el área de este cuadrado va a medir 9 unidades. Vamos a poner las letras un poquito más grandes para que se vean bien. 9 unidades. Esta de acá va a medir 16 unidades y esta de aquí me va a medir 25 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que la suma de esta área, 9 más 16, es igual a 25. Pero claro, cuando tenemos una línea, hablamos de una dimensión. Cuando tenemos dos líneas, largo y ancho, hablamos de dos dimensiones. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Ya no calculamos área, entonces necesitamos calcular volumen. Es decir, ¿qué ocurre si en vez de tener esta figura que tenemos aquí, que es figuras cuadradas, en vez de eso tenemos prismas dibujados? Vamos a eliminar las áreas que tenemos aquí y vamos a ver que ahora tenemos prismas dibujados sobre el triángulo rectángulo y sobre los catetos. Aquí podemos ver mejor que estos son prismas, es decir, este es un prisma que me forma un cubo, este es un prisma. Esta teoría es siempre y cuando los prismas tengan la misma altura. Si los prismas tienen la misma altura, lo que dice mi teoría es que el volumen de los prismas que están sobre los catetos es igual al volumen de la hipotenusa, o el volumen de la hipotenusa va a ser la suma de los volúmenes de los catetos. Si nosotros calculamos el volumen, por ejemplo, de este prisma, mide 45. El volumen de este prisma mide 80. Y si la teoría es cierta, el volumen de este prisma que está en la hipotenusa debe ser la suma de 45 más 80, que es 125, lo cual lo vemos aquí cuando calculamos el volumen. Ahora bien, el teorema de Pitágoras no solamente se utiliza para calcular volumen de cuadrados o áreas de cuadrados. El teorema de Pitágoras puede utilizarse para calcular el área de cualquier figura dibujada, semejante, dibujada sobre la hipotenusa. Es decir, si utilizamos conos, por ejemplo, podemos ver aquí, digamos que aquí está el triángulo rectángulo y en la hipotenusa tenemos una circunferencia trazada. En este cateto hay otra circunferencia y en este cateto otra circunferencia. El área de las circunferencias también es igual al área de la hipotenusa. Estas dos circunferencias que están sobre los catetos, si yo le calculo el área de esta figura me da 7, el de esta es 12 y 7 más 12 es 19.63, que es el área de la figura, de la circunferencia que está en la hipotenusa. O sea que no importa qué tipo de figura sea, siempre y cuando sean figuras semejantes, nosotros podemos calcular su área. Pero también se puede calcular el volumen si las figuras son, vamos a eliminar las áreas, si en vez de tener circunferencias, lo que tenemos son
conos, siempre y cuando estos tengan la misma altura, ¿verdad? Siempre y cuando estos tengan la misma altura. Si yo tengo conos trazados sobre la hipotenusa, sobre cada uno de los catetos y también sobre la hipotenusa, y yo calculo su volumen, el volumen de este cono es de 11.78. 11.78. El de este cono es de 20.94. 11 y 20, 11.78 y 20.94 me dan un volumen de 32.72, que es la suma de los volúmenes de los catetos. Y con esto queda demostrado. Por supuesto, esto tiene una fórmula para demostrar, una fórmula física para demostrarlo. Claro que el área del cono es igual. El área del cono es igual a pi r cuadrado h dividido entre 2. Eso es lo que me da el área del cono. Si yo tengo el área del cono que está sobre la hipotenusa, por supuesto que el cono de la hipotenusa medía de diámetro 5, el radio va a ser la mitad, que es 2.5, y esto multiplicado por 2 y por la altura, que también es 5, y multiplicado dividido entre 3 y multiplicado por el número pi, que es la relación que hay entre el diámetro de la circunferencia y la circunferencia total, cuyo valor es de 3.1416. Eso me da un valor de 32.72. Pero con fórmula yo puedo demostrar también que el cuadrado de los radios de los catetos, de los conos que están en los catetos, utilizando la misma fórmula, me da exactamente lo mismo, lo cual demuestra la teoría de que también se puede utilizar el teorema de Pitágoras para calcular el volumen de sólidos, siempre y cuando las bases sean semejantes y tengan la misma altura.